Hola, ¿cómo estamos? Bienvenido nuevamente a una clase de teología bíblica, o también lo podemos llamar Dios en la Biblia. Esta es la última sesión de teología número 1, la sesión que vamos a hablar acerca de distintas cosas, también profundizando acerca del tema de Dios. En el momento ahora que vamos a comenzar, me gustaría hacerlo, por supuesto, como siempre, pidiéndole al Señor que pueda bendecir este tiempo, que sea de provecho para tu vida. Así que si estás ahí, toma un tiempo, un segundo para decirle a Dios: Señor, queremos pedirte que en este día, en esta noche, en este momento, tú nos puedas hablar a nuestro corazón. Queremos encomendar este tiempo en tus manos. Háblanos con tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Espero que estés disfrutando este tiempo acerca de teología. ¿Por qué es tan importante la teología? Siempre quiero refrescarlo, porque la teología bíblica es importante por esta razón. Es porque a veces podés formar tu propio Dios a tu propia imagen, de acuerdo a lo que vos pensás o creés. Pero cuando nosotros miramos a Dios en la Biblia, tenemos una imagen correcta de Dios. Y es súper importante, porque si tu teología está equivocada, eh, tu conducta va a ser equivocada. Es como si en este momento desviamos el barco a 15 grados de distancia, y sin embargo eso no nos va a llevar hasta Dios, sino nos va a llevar a un lugar completamente distinto. Por eso es importante tener claridad cuando hablamos acerca de este tema. Y en el día de hoy yo quiero hablar acerca de algunas cosas que tienen que ver con las ideas populares y las verdades absolutas de Dios. Porque hay ideas populares acerca de Dios, pero también nosotros en la Biblia tenemos verdades absolutas que no cambian. Y por eso vamos a comenzar haciendo un contraste entre estas cosas. Por ejemplo, una de las ideas populares es que Dios es un ser completamente distante de nosotros. Sin embargo, la verdad absoluta de Dios dice que Dios está muy, pero muy cerca de cada uno de nosotros. Y lo vamos a sentar a esta base en el Salmo capítulo 139. Si ustedes me acompañan allí, Salmo 139, versículo 7 vamos a estar leyendo hasta el 12. Dice así la palabra de Dios. Voy a leerlo en Nueva Traducción Viviente. Esta la Biblia que yo estoy utilizando. Dice así: jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú, y si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana y habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara, y a la luz que me rodea que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día, la oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Y cuando vos contemplás este pasaje, vos podés decir: Dios está en cada lugar, aún en el lugar más oscuro de tu vida, en el lugar más lejano, más recóndito. De allí el Señor, quiero decirte que su presencia estará contigo. Eso es parte de su esencia. El Señor está en cada lugar. Y me gusta porque dice: aún allí me guiará tu mano aunque estés lejísimos. Significa que Dios no es un Dios lejano, como mucha gente piensa, un Dios distante, si no estamos hablando de un Dios tan cercano. Un pasaje más, quiero que me acompañen también al Santiago, capítulo 4, versículo 8. Santiago 4:8 dice: acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Laven las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. A veces Dios parece demasiado distante en algunas ocasiones, pero dice: acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Y si hay algo que interrumpe, produce una fractura en tu relación con Dios, quiero decirte que es el momento que dice la palabra de Dios: purifíquense, lávense, acorten esa distancia con Dios. Y qué importante es entender esto: Dios no es un Dios lejano.
En ocasiones nosotros podemos sentirlo lejano por la causa de algunas infracciones que nosotros hemos hecho. También hay momentos donde parece que Dios está distante, pero Dios está tan cercano. Como lo dijo Jesús en un momento, en el momento de la cruz: Dios mío, me has desamparado, pero era el momento de la prueba que estaba atravesando. Pero Dios estaba allí mirando cada lágrima, cada sufrimiento. Dios no es un Dios distante, Dios es un Dios tan cercano que, como dice la palabra aquí, si quisiera huir de Dios, como un cristiano, allí el Señor me está buscando. Había una frase que mi mamá me lo decía siempre cuando era pequeño, y que nosotros salíamos. En esa época no había teléfonos celulares para que tus padres te anden rastreando, ni nada de esas cosas. Y recuerdo que una de las frases que nosotros escuchábamos cuando salíamos es: mirá que Dios te está mirando. Siempre nos ponía así nuestra madre, y creo que era peor que tenerla a tu mamá acá. Parece que tu mamá te estaba hablando, diciendo: acordate que Dios te está mirando. Entonces había una reverencia de Dios, porque sabía acerca de esa presencia de Dios, que Dios no está lejano, está tan cercano, tan cercano. Y eso es muy importante que lo asumamos hacia nuestras vidas. Esa es una idea mundana, ¿no es cierto? Una idea que de pronto se termina siendo una idea popular, que Dios es lejano. Sin embargo, la Biblia nos dice que Dios es muy cercano. Otra de las ideas populares para compartirte en este día. La idea popular es: Dios mira las acciones desde lejos. Sin embargo, la verdad absoluta de Dios dice que Dios está íntimamente involucrado en cada detalle de nuestra vida. En cada detalle de nuestra vida Dios está involucrado. Y lo vamos a ver en Mateo capítulo 6. En Mateo capítulo 6 vamos a leer 2 versículos también en este momento. Mateo 6, 25 al 30. Va a decir la palabra de Dios. En el versículo 25 dice: por tanto les digo, no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida, y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial las alimenta, y no son ustedes para Él mucho más valioso que ellos. Fíjense, Dios se encarga de cada detalle de un pajarito. De la misma forma se encarga de cada detalle de tu vida. Verso 28 dice: ¿y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria los vistió tan hermoso como a ellos. Si Dios cuida de esta manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Y lo que Dios quiere realzar es nuestra confianza en Él, pero pone el ejemplo de un lirio que el Señor lo viste. Yo no sé si leíste el libro en el momento de Génesis, cuando el hombre peca, y dice que la palabra de Dios, que Dios lo vistió con pieles. Importante detalle mínimo y perfecto. Ahí dice que Dios los vistió al hombre y a la mujer. Ellos se habían preparado unas hojas, pero Dios estaba al cuidado de ellos. Él lo vistió. Y qué importante, no es que le tiró la ropa, como decía alguien, sino que Dios cubrió allí al hombre. Está en los detalles de nuestra vida, aun cuando nosotros no somos buenos. Qué grande, el Señor dice que hace llover sobre los buenos y los malos. Está en cada detalle. No es un Dios distante que con respecto a las acciones, sino que está muy cercano. Él cuida. Miren otro pasaje, Lucas capítulo 12. También va a ser referencia aquí en el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 6. Es otro de los pasajes para ir observando. Lucas capítulo 12, versículo 6. Dice, y 7, 2 versículos. ¿Cuánto cuestan 5 gorriones? Y allí dice 2 monedas de cobre. Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Miren, de los gorriones,
no se olvida de ninguno de ellos. Y dice, y en cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado, así no tengan miedo. Para Dios ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Qué lindo, ¿no es cierto? Si aún eso que tiene tan poco precio como un gorrión, dice. Dios está cuidando cada uno de ellos y no cae. Dice, y tiene contados hasta los cabellos de nuestra cabeza. Algunos ya le dan menos trabajo a Dios, porque les queda muy poco por contar. Pero Dios dice, aún en esos detalles, hasta cada cabello de tu cabeza, Dios los tiene contados. O sea, Dios no está lejos en las acciones, está tan cerca, tan íntimo. Sigo con la idea popular. La otra idea popular es, Dios espera ansiosamente la oportunidad para juzgar a los que se equivocan. Es como que Dios está allí con un palo. Esa es la idea popular, listo para castigar. Sin embargo, la verdad de Dios es que Dios está esperando para perdonar a todo aquel que le solicite el perdón. Y esto es súper importante. Ustedes tienen que saber que Dios estaba esperando. Yo me imagino ahí en el Edén, tal vez cuando el hombre empezó a poner excusa, lo único que Dios estaba esperando, porque ya sabía que el hombre había pecado, y esto lo digo desde mis pensamientos, lo único que Dios estaba esperando es que Adán y Eva le digan nos equivocamos. Sin embargo, en ninguna parte de la Escritura usted va a encontrar que Adán le dice, Señor, perdóname, me equivoqué. Y creo que el gran problema pasa por ahí, ¿no es cierto? Que hay un Dios que está esperando perdonar, pero a veces el problema es que no estamos tan dispuestos a pedir perdón. Preferimos ocultarnos o alejarnos de Dios. Esta es la verdad de Dios. O sea, cuando yo le estoy diciendo, algunos están creyendo que Dios está esperando con un garrote. Sin embargo, la Biblia dice que Dios está esperando para perdonarnos. Juan 3:17 dice así, Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Vieron? Ese es el corazón de Dios. Y este es el corazón de Dios, así de simple. Mucha gente imagina que Dios está arriba con su dedo señalando cada vez que nosotros nos equivocamos. Imagínense, sería muy difícil vivir así, porque a cada rato nosotros tenemos un mal pensamiento o alguna mala intención o contestamos equivocadamente. La realidad es que si Dios nos castigaría por cada uno de nuestros pecados con los que realizamos, ay, Señor mío. Por eso es importante entender que Dios está dispuesto a perdonarnos. Qué hermosa palabra que leíamos recién. El Señor no vino a condenar, vino a salvar. Ya estábamos condenados, Él nos vino a salvar. Hablando de ideas populares y verdades absolutas, otra de las ideas populares es que Dios no es lo suficientemente poderoso o no le interesa mucho la maldad aquí en este mundo. Y esa es una de las cosas que generalmente te pregunta la gente. No, si Dios sería bueno, no hubiesen pasado ciertas cosas que de pronto salen en noticias de televisión. No hubiesen muerto un niño, no hubiese sucedido tal cosa. Ahora yo te quiero decir cuál es la verdad de Dios. La verdad es que Dios permite que un mundo malvado siga existiendo solo porque desea que gente se salve. Vuelvo a repetírtelo. Dios permite un mundo malvado y que siga existiendo solo porque Él desea que gente se salve. Quiero explicártelo de otra forma. El gran problema surgió en el Edén, cuando el hombre pecó y permitió entrar el pecado en este mundo. La realidad es que desde ese día nosotros estamos cada vez más en problemas. Y la pregunta es, ¿qué está haciendo Dios? Dios está queriendo aún salvar gente en medio de este mundo malvado. Miren conmigo la palabra de Dios en 2 Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9. Es un pasaje importante y más para nosotros los cristianos. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 y 9. Me acerco un poco a la Biblia ya que mis lentes naturales no andan muy bien. Dice así, capítulo 3, versículo 8. Sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar para el Señor. Un día es como 1000 años y 1000 años son como un día.
En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan, hablando de la justicia. Al contrario, es paciente por amor de nosotros. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Y esta es una verdad, pero el día del Señor llegará, dice el versículo 10. Pero el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que la gente perezca, sino que procedan a arrepentirse. ¿Por qué Dios está esperando todavía? Y el versículo 10 va a hablar acerca de que viene ese día en el cual el Señor va a detener la maldad. Hay gente que te va a decir, yo no creo en un Dios, en un Dios que en realidad permite sufrir a los niños, los secuestros, las violaciones. Yo tampoco creo en un Dios que permite esas cosas, que quiere esas cosas. Lo que sí creo es que hay un Dios que un día va a detener toda esta maldad y va a declarar la justicia, pero mientras tanto el Señor está queriendo rescatar gente. Se llama el tiempo de la gracia, el tiempo en el cual el Señor está tratando y buscando a cada persona que logre arrepentirse. Esta es la verdad de Dios. Es un Dios que no está queriendo el sufrimiento, quiere la salvación de las personas. Por eso Dios prometió un cielo, pero también prometió un infierno para ajusticiar la maldad. Ojo, y esto es importante entenderlo. La pregunta es, ¿creemos en un Dios? Sí, en un Dios justo y en un Dios de amor. Quiero decirte estas palabras que hemos visto hasta este momento, quiero decírtela de una forma teológica en este momento. Y tal vez si querés anotar las palabras, son las palabras teológicas que se utilizan para decir lo que yo te estoy diciendo hasta este momento. Y que tienen un trasfondo y hacen una explicación estas palabras en sí mismo. La primera es inmanencia de Dios. La inmanencia de Dios tiene que ver con que Dios está absolutamente cercano a todos nosotros. Dios no está más allá de las estrellas más lejanas, está tan cerca como el siguiente latido de nuestro corazón. Y eso es la inmanencia de Dios. Dios está cercano a cada uno de nosotros. En segundo lugar, quiero decirte otra palabra, se llama la omnipresencia de Dios. Omni significa todo y que está presente en todo lugar. Su presencia llena el universo. Dios está en todo y en cada uno de los lugares al mismo tiempo. Esta es cualidad la cual Satanás no tiene. Recuerden que Job dijo que vengo de rodear la tierra y andar por ella. Él tiene un ejército armado para poder estar en muchos lugares, pero Dios está en cada uno de los lugares. Otra de las cosas, Dios es omnisciente, o la omnisciencia significa que Él todo lo sabe, toda ciencia sabe. Dios conoce todo lo que ha sucedido, que está sucediendo y que va a suceder. Y esto es importante entenderlo, Dios sabe absolutamente todo, no lo solo del pasado, del presente, sino también lo que sucederá en el futuro. Por eso vienen las profecías también. Y sabe lo que voy a pensar antes de que cruce en mi pensamiento. Esto es tremendo. Cuando uno se pone a ver todas estas cosas de Dios, es muy amplio. La última que te quiero decir, Dios es omnipotente. Él puede hacer todo lo que Él quiere, en el tiempo que Él quiere y cuando Él quiere. Solamente haría así, como lo vimos allí en la película de los Avengers, ¿no es cierto? Podría ser así y que termine toda la historia de la humanidad. Sin embargo, Él mismo planeó algo distinto. Planeó los tiempos, planeó la forma, planeó su gracia para con nosotros. Así que es importante entender esto. Él puede hacer todo en todo tiempo y lo que Él quiera inmediatamente. Por eso Él es el soberano y el que todo lo puede. Para resumirlo, mientras la gente ve a Dios como algo inalcanzable, la verdad que Dios es un Dios de una relación cercana. Y esto es importante que vos lo tengas allí en tu cabeza y en tu corazón. Y quiero hablarte ahora en este tiempo final, en esta parte, quiero hablarte acerca de esta relación cercana con Dios. Te dije la parte teológica.
Dios, la inmanencia de Dios, que Dios está cercano. Te hablé de la omnipresencia de Dios, que Dios está en todo lugar. Te hablé de la omnisciencia de Dios, que Dios todo lo sabe. Te hablé de la omnipotencia de Dios. Dios todo lo puede. Pero en este momento quiero hablarte muy específicamente acerca de cómo relacionarnos con Dios. Y esto es muy importante. Por eso prepara tu corazón, abrí tu cabeza, tu corazón para escuchar al Señor. Y esta es la pregunta más importante que tenemos. ¿Cómo nos relacionamos con ese Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo ve, que está cerca de nosotros? ¿Cómo nos relacionamos con Él? Y una de las cosas que podemos ver es que Dios se ha relacionado de distintas formas en distintos tiempos y que a través de Jesucristo Él nos enseñó cómo empezar a relacionarnos con el Dios omnipotente, con el Dios omnipresente. Él nos enseñó cómo debe ser nuestra relación. Y una de las cosas claves cuando el Señor Jesús les enseña a orar a sus discípulos, que sus discípulos le piden, enséñanos a orar, el Señor utiliza la palabra Padre Nuestro. Y esto es vamos a decir, como cuando se encuentra la punta del ovillo para empezar a desenvolver todas las cosas. Si ustedes quieren saber cómo relacionarse con Dios, Jesús habló muchas veces de Dios como el Padre, y esa es la forma de que nosotros podamos entender a Dios o relacionarnos con Dios. O sea, entenderlo a Dios nos ayuda a la teología, pero relacionarnos con Dios nos ayuda la persona del Señor Jesucristo. Por eso nos decía, nadie viene al Padre si no es por mí. Y Jesús nos enseñó a relacionarnos con Dios como nuestro Padre. Yo creo que a veces esa figura está obstruida o tal vez herrumbrada por la imagen que nosotros tenemos terrenalmente de un padre. Yo no sé cómo ha sido tu padre, pero lo que Dios sí nos va a mostrar cómo es la relación de un verdadero padre con sus hijos. Y eso es lo que vamos a tratar de ver en este tiempo, cómo Dios en realidad muestra su preocupación por nosotros como hijos. Cuando un niño nace, tiene muchas necesidades y su padre está pensando constantemente en este niño. Ahora, y este niño no necesariamente está pensando en su padre. De la misma forma, yo quiero decirte, Dios está pensando en tener una relación como padre con hijo. Y Él quiere que vos tengas una relación de hijo con su padre. Miren, en esta lista que yo te quiero mencionar ahora, quiero mostrarte cómo Dios vela por las necesidades de sus hijos. Está pensando y actuando en favor de las necesidades que vos y yo tenemos. Y quiero que lo observes a través de estas cosas que vamos a estar leyendo. En primer lugar, nuestro Padre está dispuesto a hacer sacrificios. Y no sé si recordás Juan 3:16, dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él está dispuesto a hacer el sacrificio. Dice, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Dios nos amó primero y entregó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Así que eso lo dice 1 Juan capítulo 4. Entonces yo quiero que empieces a entender acerca de cómo Dios te mira. Dios está dispuesto a sacrificarse. En segundo lugar, Dios tiene compasión y amor por sus hijos. Acompáñame al Salmo capítulo 103. En el Salmo capítulo 103, que vamos a estar leyendo, versículo 13, dice así, el Señor es como un padre con sus hijos, es tierno y compasivo con los que le temen, es tierno y es compasivo con sus hijos. Y qué hermosas palabras. No sé si la imagen de tu padre no es así, pero este padre es tierno y compasivo con sus hijos. Y qué lindo es empezar a mirar la figura de un padre. Creo que es algo que nosotros debemos trabajar
en esta relación con Dios. Y yo quiero animarte, si bien tenemos el conocimiento de Dios, que empieces a tener una relación con Dios como Padre. Él es compasivo, tiene amor por sus hijos. Nuestro Padre quiere guiar a sus hijos, por supuesto. Proverbios capítulo 3, en el versículo 12. Proverbios capítulo 3, en el versículo 12. Dice lo siguiente: pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige a su hijo, corrige a su hijo. Y me gustan estas palabras, porque en realidad el Señor está, aun cuando nos corrige, es para guiarnos siempre hacia el bien, siempre hacia el bien. Si estás tratando de vivir tu vida por ti mismo, quiero decirte, estás equivocado. El Señor quiere guiarte, el Señor quiere llevarte a esos lugares correctos. Cuarto lugar, nuestro Padre conoce nuestras necesidades aún antes que nosotros se la pedimos. Qué tremendo, ¿eh? Esto lo dice Mateo capítulo 6, versículo 8. Antes que nosotros se lo pidamos, nuestro Padre sabe las necesidades que nosotros tenemos. Y es por eso que oramos al Padre nuestro, como dice capítulo 6, versículo 9, que dice allí, Padre nuestro. El 8 está diciendo que Dios sabe las necesidades que tenemos antes que se la pidamos, pero en el versículo 9, por eso dice, nosotros le decimos Padre nuestro. Y qué importante es entender esto, que nuestro Padre sabe de nuestras necesidades aún antes que se las podamos decir, y Él, porque Él está interesado en nuestras necesidades. Nuestro Padre también recompensa a cada uno de sus hijos. En Mateo capítulo 6, en el verso 20, va a decir estas palabras. Dice, almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. El Señor está diciendo que Él recompensa cuando nosotros lleguemos al cielo. Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice que el que se acerca a Dios es necesario que crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Si tú le buscas de corazón, Él está dispuesto a recompensar tu búsqueda de Él. Qué tremendo estas palabras, ¿eh? Dios recompensa también a sus hijos, como un padre a sus hijos. Otra de las promesas que podemos mantenernos seguros y firmes acerca de nuestra salvación cuando creímos en el Señor. La palabra de Dios asegura en Romanos capítulo 8, versículo 15, que ahora nosotros, sus hijos, somos también herederos. Y qué tremenda esta visión de Dios como nuestro Padre. No solo que pasamos a ser hijos de Dios, como dice 1 Juan 3:16, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, sino que en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 15, dice estas siguientes palabras. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. Qué bueno, porque a veces esto de la falta, la pérdida de salvación, una de las cosas que hace te esclaviza al miedo. Dice, y ustedes no recibieron un espíritu que los esclavice al miedo, en cambio recibieron el Espíritu de Dios con el cual Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba Padre, que significa papito, dice, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios, así que como somos sus hijos, somos también herederos. Amén a eso, De hecho, somos de Dios, pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de sus sufrimientos. Pero tremenda palabra del Señor. Él dice que nos ama y cuando nos adoptó como sus hijos, también Él declaró una promesa para vos y para mí. Sos tan importante como hijo que sos participante también de la herencia que vamos a compartir junto con nuestro Señor Jesucristo, nuestro hermano mayor en esos términos. Y esa es la
promesa del Señor. Qué importante es empezar a relacionarse con nuestro Padre del cielo. Nuestro Padre nos anima. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, para aquellos que quieren estar y están buscando con sus Biblias. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículos 16 y 17, dice así. Y dice así en el pasaje, que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, quien nos amó por su gracia y nos dio consuelo eterno y esperanza maravillosa, los conforte y los fortalezca en todo lo bueno que ustedes hagan y digan. Me gustan estas palabras, menciona acerca de Dios como Padre, y dice que Él mismo, dice que ese Dios que nos amó y por su gracia nos da el consuelo, la afirmación. En séptimo lugar, nuestro Padre nos anima. ¿Le dijiste a Dios alguna vez, Señor, me siento mal, necesito tu ánimo, tu fortaleza? Yo quiero decirte, Dios está a las oraciones sinceras, está dispuesto allí al instante y necesita y quiere fortalecerte. Miren otras cosas más. El número 8. Nuestro Padre no tiene favorito entre sus hijos. Y tal vez en tu caso has sufrido el favoritismo de padres e hijos. Bueno, quiero decirte, Dios no tiene favoritos. Había un cantante que decía, Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos. Pero quiero decirte que en este sentido, Dios no tiene favorito entre sus hijos. Nos da acceso a todos. Miren, Efesios capítulo 2, versículo 18. Efesios capítulo 2, versículo 18. Ahora, dice así, ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Es decir, alguien creía, tenía un tío que cuando nos sentábamos a orar, le decía, orá vos que estás más vaquiano, le decía a otro de la familia, o a veces me dicen como pastor, orá vos que vos estás más cerca de Dios, a vos Dios te escucha. Quiero decirte, eso no es una verdad, eso es una idea popular. La Biblia dice que todos nosotros, dice aquí el versículo 18, todos podemos tener el acceso al Padre por medio del Espíritu Santo, gracias a la obra que Cristo hizo por vos y por mí. O sea, no hay favoritismo. Dios nos bendice ricamente a todos. Romanos capítulo 10. Si se escucha un poco mal es porque voy mirando al costado y después apunto al micrófono. Así que Romanos capítulo 10, versículo 12. Dice que nos bendice ricamente a todos. Versículo 12 dice así. No hay diferencia entre judíos y los gentiles en ese sentido. Ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que le invocan. Qué hermosas palabras. Vuelvo a repetirlo porque mis lentes naturales ya no están tan bien. Dice así, no hay diferencia entre los judíos y los gentiles. En ese sentido, ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que le invocan. Tremenda palabra. Y en último lugar, allí dice, juzga a cada persona también imparcialmente. Primera Pedro, en el capítulo 1, versículo 17, va a decir también estas palabras. Recuerden que el Padre Celestial, a quienes ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él mientras sean extranjeros en esta tierra. Tremenda palabra también para nosotros. Él no tiene favoritos. Él dice que es justo también, es un Padre justo. Y decía aquí que dice estas palabras, decía aquí en este versículo, que Él también va a recompensar según lo que nosotros hacemos. Él juzga imparcialmente. Realmente tenemos un gran Dios. Ahora, quiero ir llegando a las partes finales
de este día. Jesús dijo estas palabras: todo el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Querés saber cómo es Dios? Eso lo dice Juan 14:9. ¿Querés saber cómo es Dios? Si querés saber cómo es Dios, míralo a Jesucristo. Dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Míralo caminando en estos tiempos. Como alguien decía, míralo caminando en jeans en estos tiempos. El que me ha visto a mí, dijo el Señor Jesús, ha visto al Padre. Jesús vino a esta tierra y nos ayudó a conocerlo al Padre. Empezamos una nueva relación con Dios. Cuando leímos allí, dice que nos dio un espíritu por el cual clamamos en este tiempo, papito mío. Y habla de una relación íntima con Dios. Esa palabra Abba Padre significa esa relación tan cercana con Dios, en la cual uno puede expresar esa palabra papito mío. Es una palabra de cariño, es una palabra tierna, cuando uno se puede acercar a alguien así. Y a veces no llegamos a comprenderlo en nuestra mente, cómo el Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, que maneja el mundo, los tiempos y todo eso, tengamos un acceso tan directo y tan cercano con un Dios tan grande. Tenemos las riquezas celestiales, como decía el apóstol Pablo, nos sentó en los lugares celestiales, fuimos enriquecidos, al ser nosotros ahora llamados también hijo de Dios. Saben, si tu concepto está equivocado acerca de un padre, porque no tuviste un buen ejemplo, es importante que te pongas nuevos lentes para poder mirarlo a Dios como un padre. Que puedas mirar a Jesús y puedas contemplar el carácter de Dios, el amor, que puedas ver la justicia hecha carne, que está dispuesto a ser castigado también por amor de nosotros. Una de las cosas más libertadoras que nos puede suceder al comenzar a ver a Dios como Padre, ese Padre que nunca tal vez hayas tenido o que tal vez tienes, es importante empezar a ver y relacionarnos con Él. Podemos tal vez decirle al Señor, en un momento lo aceptaste como el Salvador, como el Señor, pediste perdón a Dios, pero una de las cosas que por ahí podés orar y decirle: Padre, te acepto como mi Padre. Tal vez hasta este momento lo viste como solamente el omnipotente, el omnipresente, y cuando digo solamente no es pequeña cosa, pero tal vez empiezas a tener una relación como la que Jesús instaló allí en el Nuevo Testamento, como la que Pablo reafirmó en los libros de Corintios y Romanos, la que Pedro dijo también acerca de nuestro Padre que está en los cielos. Comenzó una nueva relación en este Nuevo Testamento, y es una relación que nosotros los cristianos debemos ponerlo muy en alto. Jesús nos enseñó: cuánto más vuestro Padre, cuánto más vuestro Padre. Y está enseñándonos una nueva relación para poder empezar a tener. Una de las cosas que exhortaba Pedro es que nos conduzcamos como hijos de Dios. Y eso también es importante para vos y para mí. No solo entender que somos hijos amados, sino que empezarnos a comportar a la altura de lo que somos. Somos hijos de Dios. Y ese es un llamado también a la santidad, a dejarlo bien parado al Señor. Me gusta también porque Hebreos 12 habla acerca de qué padre que a su hijo no ama, no disciplina, porque quiere hacerlo participante de su carácter, de su santidad. Y podemos ver esa nueva figura como padre. Un padre amoroso, un padre recto, un padre que nos corrige, un padre que nos disciplina, un Padre que nos ama y que no nos deja solo, no nos deja huérfanos. Ese es nuestro Padre Dios. Entonces, cuando estoy hablando acerca de estas cosas, quería decirte, antes de la siguiente lección, que va a ser la número 2, teología número 2, es importante que puedas empezar a leer algunos pasajes de la Biblia en los cuales hablas de la realidad de Dios como Padre, y empezar a escucharlo hablar de forma personal. Miren estos versículos que les voy a dar ahora para que vos los tengas meditando en este momento. Ustedes son mis testigos, afirma el Padre. Son mis siervos escogidos para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Antes de mí no hubo ningún otro Dios.
ni habrá ninguno después de mí. Eso dice Isaías, capítulo 43, versículo 10. Te leo otro versículo más. Vean ahora que yo soy único, no hay otro Dios fuera de mí. Yo doy la muerte y devuelvo la vida, causo heridas y también doy sanidad. Nadie puede librarse de mi poder. Deuteronomio 32, 39. Qué grande es nuestro Dios, ¿eh? Un versículo más para compartirte. Para que sepan de oriente a occidente que no hay otro Dios fuera de mí, yo soy el Señor, y no hay ningún otro. Destilen cielos desde lo alto, nubes hagan llover justicia, que abra la tierra de par a par, que brote la salvación, que crezca con ella la justicia. Yo, el Señor, lo he creado. Isaías 44, versículo 6 hasta el 8. Otra de las cosas que debemos hacer no solo meditar en estos versículos, empieza a concentrarte en el poder de Dios, mientras recuerda algunas de las cosas significativas que Él también hizo en tu vida. Podemos ver el poder de Dios y pongamos nosotros lo que ha sucedido. Por ejemplo, en esta enfermedad que ha sucedido en el mundo, miremos el poder de Dios, contemplalo al poder de Dios, cuán grande es Él. Pero también podés contemplar el poder de Dios en tu vida y decir, recordando tal cosa, concéntrate en el poder de Dios y empezá a ver cuán grandes cosas ha hecho, no solo en este mundo, sino también en tu vida. En tercer lugar, considera la belleza y creatividad de Dios mientras cierras tus ojos y te refieres a algo de Dios que Él hizo. Aún mejor cuando podés salir a verlo. Hay lugares donde te lleva la imaginación a poder respirar a Dios. Recuerdo cuando estaba en el sur ya hace más de 20 años, no sé cuántos años. La verdad que ya uno pierde, ya cuando pasan tantos años ya uno pierde el sentido de la orientación de los tiempos. Pero cuando fui al sur fue una de las veces que experimenté lo imponente de Dios. Y poder respirar ese aire que parece que entra hasta el fondo de tus pulmones y decir, no puedo creer, Señor, que hayas hecho todo esto tan maravilloso. Y la verdad que a veces necesitamos tomar esos tiempos donde podemos exaltar a Dios contemplando cuán grande es Él. Jesús nos enseñó también a llamar a Dios como nuestro papito, nuestro Padre. Y quiero dejarte un desafío, que en esta semana, en tus oraciones semanal, y yo te parece algo cursi o algo tal vez, pero que puedas decirle a Dios, papá. Tal vez no llegaba a decirle papi, pero que empieces a decirle papá, y que puedas expresarle desde el fondo de tu corazón esa relación tan profunda. Y eso no significa que sos irreverente, sino que sos dependiente de Dios, dependiente de Él, que lo estás necesitando. Algunas personas les ayuda también a imaginar que ya están en la presencia de Dios y les ayuda a adorar a Dios. Imagina a Dios como tu Padre y corriendo hacia ti. Estas son algunas de las recomendaciones que también dicen. Cierro con algunas preguntas de discusión. Cuando pensamos en Dios ahora, es la misma que te hice antes. ¿Qué imagen se te viene a tu mente? Porque una cosa es cuando lo imaginamos sin conocer, pero otra cosa es cuando imaginamos a Dios conociéndolo. En segundo lugar, ¿qué te hace pensar que Dios está ahora contigo en el lugar donde estás? Y es importante saber, ¿con qué lo podés afirmar? Lo otro, ¿qué te hace sentir que Dios es más real? ¿Qué te hace sentir que Dios es más real? Algunos lo sienten más en una canción, en un momento de oración sublime. Algunos sienten a Dios en distintos momentos cuando están quebrados. ¿Qué es el momento donde Dios lo podés sentir de una forma más real? Fíjate después en algún momento las ideas populares frente a las verdades de Dios. ¿Y cuál es la verdad que más te cuesta asimilar de todas ellas? Porque está hablando de algo que necesitas crecer cuando hay cosas que te cuestan todavía aceptar o creerlas con confianza. Entonces es importante trabajarlo en la vida de uno. Por eso es importante preguntarse, ¿cuál de estas verdades que hemos visto son las que más me cuesta aceptar o asimilar todavía?
También puedes compartir en nuestro canal de YouTube o con el director Marcos. Puedes compartir allí también si hay alguna parte del estudio que todavía no te quedó suficientemente clara. Y es importante que vos lo compartas. Estamos para ayudar a crecer. Esa es nuestra idea. Y importante que hay en el amor de Dios que nos ayuda como un Padre perfecto. Cómo ha mostrado Dios su amor para contigo. Y es importante también compartirlo con aquellas personas que tú amas, que tú quieres, compartirles cómo puedes ver el amor de Dios en tu vida o contigo. Espero que en este tiempo haya sido de bendición esta primera etapa de lo que es teología bíblica o Dios en la Biblia. Es lo que nosotros estamos queriendo ver. El panorama de Dios desde Génesis a Apocalipsis es importante, y entender que en el medio de eso está la venida del Señor Jesucristo para que nosotros podamos tener una imagen más clara de Dios y una nueva relación con Dios, la cual tal vez siendo cristiano todavía no la tenés. Y es importante, Dios como Padre cambia un montón acerca de tu relación con Dios. Querido amigo, querida amiga, hermano, hermana, nos estamos encontrando en próximas clases. Dios te bendiga y nos veremos en la próxima.